porque es un tema muy importante y no hay un curso como tal dedicado a él. Entonces lo que podemos hacer es simplemente un overview de los aspectos más importantes, digamos, para que ustedes tengan una buena idea de qué se trata. Entonces, para eso yo voy a utilizar la noción de orden de funciones, que creo que ustedes ya deben conocer de su curso de matemáticas discretas, tal vez. Ustedes saben qué significa que una función f sea del orden de una función g, que f de n sea del orden de g de n. ¿Alguien lo ha escuchado antes? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Pues entonces lo repito aquí, uno escribe como que f pertenece al orden de g, otras personas escriben como f igual al orden de g, es decir, que f y g son del mismo orden. Aunque se escribe así, pero la forma más correcta sería esta. Y otra notación que pueden encontrar es como así, f de n pertenece al orden de g de n, o f de n igual a o de g de n. Son diferentes notaciones para el mismo concepto. Entonces, eso pasa cuando uno puede encontrar un m y una constante k, a partir del cual, para todo n después de este m, tenemos que f de n es menor o igual que k multiplicado por g de n. Entonces, para mostrar eso, básicamente uno tiene que encontrar este m y este k. Aquí dice mayor o igual, pero en realidad no importa. Yo pude haber reemplazado este simplemente por un mayor. La idea es que a partir de algún momento, esta función empieza a crecer limitada por esta función multiplicada por k. ¿Ya? Entonces, pregunta, 3n más 1. Supongamos que f de n es igual a 3 por n más 1 y g de n es igual a 2 por n. La pregunta es que si f de n pertenece al orden de g de n. ¿Qué dicen? ¿Es cierto o no? No, ¿verdad, profe? ¿Cómo? No, creo. ¿No? ¿Qué, profe? Yo creo que sí. ¿Por qué, Ángelo? Pues ahí ya no. Las dos no son de orden n. Sí, eso es cierto. Esa es una muy buena forma de hacerlo. Y en el caso que no lo quieras, que lo quieres, o sea, porque es transitivo, tú estás haciendo si f de n es del orden de n y de g de n es del orden de n, pues ambas son del mismo orden. Muy bien. Y de una manera directa, que tal vez lo que tiene confundido Juan Camilo, ¿cuál sería el m y el k a partir del cual esto se cumple? Ángelo. Ah, no, profe, yo estaba como que viéndolas al revés. O sea, Bueno, ya que te creo. corregí, entonces, ¿cuál es Ajá. cuál es el m y el k, Juan Camilo? Pues no sé, desde cero creo que ya es más grande FDN. Ah, no, 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 no. A ver, espérame. O sea, la idea más o menos es así, pues en este caso son lineales, pero en general, uno tiene, digamos, pues, digamos un GDN por aquí, y si FN ya está por debajo, pues muy fácil, pero si no, si está por así, entonces uno lo que hace es multiplicar esto por una constante. De hecho, hagamos... ¿Esa constante podría ser 1 en este caso? Sí, sí, cualquier constante. Mira, es un natural positivo, es decir, un natural después del cero.
Pero por uno se puede dar el caso de que f de n sea mayor que k por g de n. Entonces, pues debería ser una constante un poquito más grande, ¿no? En este caso particular, sí, claro, pero en general K podría ser 1. En el caso que te dije, este caso, mira, no hay necesidad de multiplicarlo por nada, ya de por sí la función con K igual a 1 y M igual a 1, ya se da que la otra está más grande que esta. O sea, Gn es más grande que Profe, la F. pregunta ¿Sí? es que no sé si no alcanzo a ver bien, pero ¿en dónde se hace uso de la m? ¿Lo ves? Lo estoy señalando. Ah, en la condición nomás. No, no más, porque ahí es muy importante, es que a partir de ese M, ¿Mm? esta función está delimitada por esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que uno lo que puede hacer es, al multiplicar, digamos que lo tenemos al contrario, que el caso típico de este ejemplo tenemos algo así. Allí no son curvas, son líneas, pero en general es un caso, para el caso particular, imagínense que esta curva es una línea. Entonces lo que va a tener es que g de n está por debajo de f de n, pero solamente por una constante. Si uno multiplica g de n por algo, uno podría volverla algo así por el estilo, como así. Esto sería g de n por una constante k. Y incluso esta función, cuando estamos aquí al comienzo, supongamos que aquí está 1. Esta función es más pequeña que esta, pero a partir de este punto, aquí está mi m. A partir de este punto ya esta empieza a crecer más que esta. ¿Entienden? Entonces uno tiene que encontrar quién es este m y quién es este k que le garanticen que esto pasa. Ahora sí entendieron. Ángelo. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son allí el m y el k? Ustedes no tienen que hallar el m exacto, ustedes pueden exagerar el m para que les quede fácil mostrar que esto. Aquí, pues aquí tienen el problema que 2 es menor que 3, ¿cierto? Pero ¿qué pueden hacer para que esta constante Ahí, Profe, 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 yo tengo una pregunta. O sea, ¿el K tiene que ser el mínimo posible o puede ser no, no, como no, cualquier K no, no, que no, supere? no tiene exactamente eso. Ni el m ni el k tienen que ser el mínimo posible. Es más, muchas veces uno lo exagera para que le quede más fácil. Uno dice, imagine k igual a 1000 y m igual a 1.000.000. Eso no importa. Ok. O sea, puede ser como 20 y ya, es más grande. Sí, exactamente. Ah, ok. ¿Y el M cómo se sacaría en esos casos? Ah, pues depende de la función. Depende de la función. Tú, por Ah, ejemplo, dices, a veces, si cojamos m, k, perdón. El k que todo el mundo se está imaginando es como el uno es 3 y el otro es 2. Multipliquemos esto por 2, o ¿cierto? sea, ¿no se podría igualar las funciones y despejar como que la X, algo así, y ver dónde se intersectan? Exactamente, eso lo puedes hacer después de que ya haya multiplicado por la constante. Ujú. Ah, listo. Exacto, entonces para k igual a 2, entonces tendremos k por g de n es la función 4 por n, ¿cierto? Y ahora ya tienen 4 por n comparado con 3n más 1. Entonces, para n igual a 1, ya son iguales, ¿cierto? Para n igual a 2, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en n igual a 2? O sea, es mayor a g de n. k por g de n.
y a partir de allí ya empieza a ganar, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi m puede ser 1, porque para todo n mayor que 1, esta función crece más que la otra, ¿ya? Y el k igual a 2. Entonces, no sé, Juan, si ya lo viste, ya con estos dos valores puedo mostrar esto. Sí, profe, a mí ya me quedó claro. ¿A todo el mundo le quedó claro? Entonces, a la noción de orden. ¿Por qué es la noción de orden importante? Porque básicamente me dice que las constantes y los valores a partir, en complejidad muy importante esto. Generalmente estas funciones, todas estas funciones se asumen que son monotónicas. Monotónicas o crecientes significa que entre más grande el n, más grande la función. O sea, las funciones siempre van a ser crecientes. ¿Por qué? Porque n, generalmente en algoritmos, n representa el tamaño de la entrada. Entonces, aunque no es cierto para algunos algoritmos, pero en general la suposición es que entre más grande sea la entrada, el algoritmo se va a tomar más tiempo. Si ustedes van a organizar un vector entre más grande, pues más tiempo se toma. Entonces, esa es la primera suposición y por eso se hace esto. La segunda suposición que se hace es que básicamente esto me está diciendo que estas dos funciones pues crecen igual, aunque tengan constantes diferentes. ¿Por qué? Porque las constantes no importan mucho en algoritmos, porque si yo multiplico por 2, eso quiere decir que el día de mañana que tenga un procesador 2 veces más rápido que los que tengan ahora, no me va a cambiar nada la complejidad inherente del algoritmo. O sea que incrementos de la velocidad que sean como el doble, el triple, 5, 100 veces más rápido, eso no me importa, porque lo importante es el comportamiento asintótico. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta definición va, de alguna manera me está diciendo que ignore estas constantes como el 3n, ambas, 3 por n más 1 y 2 por n, como dijo Angelo, ambas son del orden lineal, o sea, ambas pertenecen, y es fácil de mostrar. En este caso, ustedes pueden mostrar que f de n pertenece al orden de g de n, ya lo hicimos, y más fácil, y mucho más fácil de mostrar que g de n pertenece al orden de f de n, porque desde el comienzo ya es más grande. No hay que, o sea, el k es igual a 1 y el m igual a 1. Y ambas se puede mostrar que son del orden lineal, o de n. Entonces, esa es la intuición. Entonces, otro ejemplo podría ser 2 a la n más 1. Pertenece al orden de 2 a la n. Y aquí estamos hablando de órdenes exponenciales. ¿Sí o no? Profe, yo diría que sí. Bueno. Santiago, ¿Profe? 2 a la Yo, n, 2 elevado a la n más 1. pues yo diría en un principio que sí, porque podríamos encontrar o sea, un número que, por ejemplo, si nuestro n fuera 2, Exacto. ¿cierto? Nada más sería encontrar un número que, en este caso, bueno, n más 1 sería 3, 2 a la 3 es 8. Entonces, podríamos multiplicar, digamos, ese 2 a la n por 3 y ya sería mayor que el 2 a la n más 1. Exacto, entonces su f de n es 2 a la n más 1 y su g de n es 2 a la n. ¿Cómo puedo multiplicar g de n para que crezca más que f de n? Pues muy fácil, lo multiplico mayor o igual, ¿no? Entonces lo multiplico por 2, porque 2 por 2 a la n es exactamente 2 a la n más 1. Entonces, a partir de m igual a 1, ya esta función es mayor o igual que esta.
perdón, esta función multiplicada por 2. ¿Ya? Entonces, muy sencillo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la otra? Es 2 a la n del orden. Perdón. 2 a la n al cuadrado. 2 a la n a la 2 es del orden de 2 a la n. O más fácil, o es del orden de 2 a la 2 por n. Bueno, les dejo eso para Yo que... creo que no, profe, ¿no? Porque son mucho más grandes, no sé. Sí, exactamente. Depende obviamente si lo que estoy escribiendo es esto o si estoy escribiendo esto, ¿no? O sea, si estoy diciendo 2 a la n al cuadrado o si estoy diciendo 2 a la n a la 2. ¿Sí? Entonces les queda ese ejercicio para que lo piensen. Pero bueno, ya tienen el concepto de qué es el orden y la complejidad. La complejidad está fundamentada exactamente en la noción de orden. Miremos la complejidad rápida de un algoritmo sencillo. Es una máquina de Turing que les entra una cadena y las acepta si solamente es una potencia de 2. Si el tamaño de la cadena binaria es una potencia de 2. Entonces, ¿cómo lo harían? Ese lenguaje es... ¿Qué máquina de Turing reconocería ese lenguaje? Pues, profe, creo que nosotros trabajamos uno parecido Ujú. y es como saltando, Ujú. leyendo uno, saltando uno, leyendo, o sea, como procesando uno, se salta uno, se procesa uno, se salta uno, y Exactamente. así cada vez que se va y se devuelve, pues ya estaría siendo como una potencia de 2. La primera vez es cada 2 el espacio, después es cada 4 y así. Bueno, ¿y cuál sería la complejidad de ese algoritmo? ¿No era en el log de n? Ujú. Exactamente, pero ¿por qué? Porque, pues el log de n, yo me imagino que es por lo que estamos partiendo siempre a la mitad. O sea, por lo que siempre estamos haciendo la potencia. Entonces, bueno, en realidad no es siempre a la mitad, es siempre estamos partiendo la mitad de lo que me queda, como si desechara la otra mitad, entonces estaría partiendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Entonces por eso me queda el comportamiento logarítmico. Y el n, Ajá. porque debemos hacer al menos un recorrido para la verificación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a ver, volvamos aquí. Es cada vez que ustedes van aquí tachando, como dice Angelo, o sea, se saltan uno y borran el que les sobra, se saltan uno y borran el que les sobra y así. Luego hacen esa pasada es de complejidad. ¿Cuánto? Una sola pasada haciendo eso. La idea de Angelo, pues aparentemente todo el mundo ya la sabe. Entonces, es la siguiente. Ustedes tienen, digamos, esta cadena. Entonces ustedes cogen, van de aquí, saltan acá, saltan acá, saltan acá y borran, digamos, el que saltan.
¿Ya? Y esta. Entonces luego con los que quedan vuelven a hacer lo mismo. Entonces saltan acá y acá ya no van a saltar, entonces ya ahí pueden decir, bueno, borran esta. Entonces si al final haciendo eso no les queda nada sin tachar, es una potencia de 2. Y si les queda algo por tachar, no pueden terminar el proceso, entonces no es potencia de 2. Entonces la complejidad es, cada vez que van de aquí hasta el final tachando, ¿qué complejidad tiene? Una sola pasada. ¿N de medios? Que es n, ¿cierto? No, Es es n, porque así tengas que saltar, de todas maneras la máquina tiene que hacer una, dos movimientos, así esté saltando. sí. Entonces es n. Entonces la otra pregunta es, ¿cuántas veces tienes que hacer cuántas pasadas tienes que hacer? Y entonces ese número de pasadas multiplicado por la complejidad de cada pasada. Entonces ya sabemos que la complejidad de cada pasada es n, ¿cuántas pasadas se hacen en este esquema? Luis Alberto Ortiz, ¿cuántas veces puedes dividir un número por 2? Digamos 32. ¿Cuántas veces lo puedes dividir por 2 hasta llegar a 1? Ah, ahí sí, ahora sí se me escucha, ¿cierto? Ujú, Pues eso es lo que estábamos diciendo, lo del logaritmo. ujú, exactamente. Entonces es el logaritmo de n. Entonces por eso tenemos n logaritmo de n. Muy bien, entonces esa es la complejidad de un algoritmo. Generalmente en la teoría de la complejidad uno asume, aunque ustedes no lo supieran, hay un modelo de computación que se asume es el modelo de la teoría. Y ese modelo es el modelo de las máquinas de Turing con K cintas, o sea, tienen varias cintas. Ese modelo lo vimos que era equivalente. Pero la verdad es que el modelo no va a importar mucho porque hay un teorema que se llama el teorema de la reducción polinomial, que dice que independiente del modelo, la diferencia entre un modelo y otro va a ser simplemente polinomial. Entonces, ya usemos, es decir, que si en una máquina con K-tapes me demoro n, en la máquina con un solo tape me va a demorar n cuadrado. O sea, la diferencia solamente va a ser polinomial. Y en la teoría de la complejidad, no la teoría de desarrollo de algoritmos, lo que es importante es cuando somos polinomiales o cuando somos no polinomiales, es decir, exponenciales. Los algoritmos tratables son todos los polinomiales, los intratables son los que no son polinomiales. Bueno, entonces, el ejemplo clásico de la teoría de complejidad de ese problema es SAT. La idea de SAT es que ustedes le dan una fórmula como esta. Usted ya vio lógica proposicional, ¿cierto? Entonces Sí, uno dice que la fórmula es satisfacible si solamente si existe una asignación a las variables que hagan la fórmula verdadera. Y estas variables se asumen que están en forma normal conjuntiva. Es decir, son de la forma eh, disyunciones en conjunción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta fórmula que está aquí está en forma normal conjuntiva porque son disyunciones de conjunciones. Y cualquier fórmula se puede expresar de esa manera. En realidad uno podría utilizar cualquier fórmula, pero ayuda a presentar el problema de esa manera. Entonces, ¿qué complejidad tiene eso? ¿Qué se les ocurre? Esto hemos discutido algo, pero es bueno recordarlo. ¿Esta fórmula es satisfacible, sí o no? David Alejandro, ¿esta fórmula que está aquí es satisfacible?
Sí, profe, porque ahí está en forma normal conjuntiva, ¿no? No, bueno, esta fórmula está en forma normal conjuntiva también. Pues también dependería los valores que tome X y las X, ¿no? Porque si, Mira, exactamente, pero entonces eso no es. Mira esta fórmula. Esta fórmula está en forma normal conjuntiva. ¿Es satisfacible o no? Sí, David, ¿o no? Tienes el micrófono apagado. estoy viendo, profe, es que no sé qué valores toman X1, X2 y... No, de eso se trata el problema de la satisfabilidad. Encontrar si hay un asignamiento que lo haga satisfacible o no. ¿Alguien sabe si esa fórmula es satisfacible? Pues, profe, Y Ujú. ¿Por tocaría qué? encontrar un modelo que sí lo haga satisfacible. ¿Y cuál es? X1 en falso y X2 en verdadero. Verdadero, sí. Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces, no toda fórmula es satisfacible, obviamente. Hay fórmulas que no son satisfacibles. Eh, y el problema, ¿qué algoritmo, si dan una fórmula arbitraria con n variables, qué algoritmo se les ocurre? ¿Y qué complejidad tendría? Ahí, N, ¿no? Ángelo, Porque, serías un millonario si lo pudieras hacer en n. sí, pero ahí, o sea, no se recibe el número de variables y lo que se hace es comenzar a desprender con un posible valor de verdad. Entonces se separan por el i y me Ujú. queda por una rama x1 o x2 y por la otra rama negación de x, de Ujú. x1. Es correcto, pero ¿por qué eso es lineal? Ah, me acabo de dar cuenta que eso es un árbol, pero eso no es lineal. Exactamente. Entonces, Naim, Sí, sería pues 2 a la n, pues como es un árbol. exactamente. Con el mismo algoritmo que Ángel lo dice, es 2 a la n porque Sí. es un árbol, ¿no? Uno dice, bueno, hago este árbol, esta primera escogencia es x1. X1 le asigno 1 por aquí o 0 por acá, sea verdadero o falso. Y el segundo nivel es para x2. Y x2 por acá, x2, x1, aquí 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, la asignación de 1 a 1 que me daría de hecho en esta fórmula. En esta fórmula que está aquí, ¿qué me daría esta parte del árbol? Ángelo, la fórmula que me daría si cojo este lado. Eh, falso, porque por el lado derecho, o sea, por la negación de x1, Ujú. estaría falso. Y esta rama que está aquí, Verdadero. no, esta me daría falso también. Profe, O ¿cómo así? verdad. ¿Eso no es un x2? Sí, pero si le asignas 1, aquí esto me daría falso, ¿no? Pero ahí no le estaríamos asignando 0x1 y 1x2. Sí, pero esta fórmula tiene la negación. Pero es un cero. Ah, x2, perdón, es Por que eso, profe. tienes toda la razón. Es que estaba leyendo esto como un 2. Entonces, me equivoqué de rama. Escogamos esta rama. ¿Esa rama qué es? ¿Cuánto me da? A eso sí da falso. Esa sí da falsa. Exacto. Entonces, hay varias ramas que satisfacen esto, ¿cierto? Una es esta que tú encontraste por acá. Es la única.
Sí, es la única, porque La única. pues ya comprobamos que la de la derecha, pues la de más a la derecha no es, y todas las que tienen X1 como uno, sí sabemos que no van a ser. Excelente, Jorge. Entonces ya ven que el problema es un poquito complicado, ¿cierto? Y de hecho, pues Naim y Ángelo dieron unas soluciones muy complejas. La complejidad sería, ¿cómo es una máquina de Turing? Pues parece complicado, pero no es tan complicado. Simplemente representan el grafo como una matriz de adyacencia y, y, y simplemente ponen un arco, pues si hay, perdón, un 1 en la matriz de adyacencia sería un arco y demás. La representación es lo de menos, pero el hecho es que esto les tomaría 2 a la n, el costo de este algoritmo. Bueno, en general ustedes si se pueden imaginar un algoritmo en Python que tenga una complejidad polinomial. Ustedes saben por este teorema que yo les digo que eso lo pueden traducir a una máquina de Turing en también tiempo polinomial. Entonces esto pues pasado a Turing, a una máquina de Turing, pues no les va a arreglar ese problema del 2 a la n. Si algo se lo va a empeorar un poquito. Bueno, entonces la cuestión es si hay una forma de hacerlo mejor. Y lo interesante de ese problema es que no. Es decir, no se sabe. Este problema es de los problemas que se llaman NP completos. Ya vamos a ver qué son. Pero son problemas que se consideran inherentemente difíciles desde el punto de vista de complejidad, es decir, inherentemente exponenciales, si lo quieren ver. Sin embargo, nadie ha podido mostrar que no exista una solución polinomial. Ahora, si existe una solución polinomial, la consecuencia que tiene es que este y muchos problemas de la criptografía que se pueden reducir a este problema también serían polinomiales. Porque no solamente es que este problema aislado es así de carácter exponencial, es que si él es inherentemente exponencial, es decir, no existe la solución polinomial, entonces ninguno de todos los otros problemas que también se pueden reducir a él tampoco lo son. Y ahí está la importancia de ese problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ya vamos a definir exactamente qué es lo de las clases y qué es. Pero solamente con una pequeña introducción aquí. Ustedes recuerdan que había una máquina que se llamaba máquina no determinista y máquina determinista, ¿cierto? De Turing. En una máquina no determinista, un algoritmo no determinista, una máquina de Turing acepta una entrada si existe un camino que me lleve a aceptación. Es decir, simplemente que para la misma entrada pueden haber varios caminos, pero con que haya un camino que me lleve a un estado de aceptación, entonces la máquina la acepta. La máquina rechaza, de lo contrario, si para todo camino, en todo camino que yo escoja, siempre llego a un estado de rechazo o me quedo en un loop. ¿Ya? Entonces no sé si ustedes recuerdan que significa ir a un estado de aceptación. Entonces una máquina no determinista de Turing es exactamente como la determinista, excepto que para una misma situación, configuración, pueden haber diferentes posibilidades, idéntico que los autómatas no deterministas. Entonces, una máquina no determinista le llega a esta entrada y él simplemente puede coger aleatoriamente y decir, me voy por aquí, me voy por acá, llego a 0 y aquí no rechaza. Aquí llega simplemente a este estado, simplemente no dice nada. Pero no significa que la rechace, ¿no? Simplemente ensayó y no le funcionó. Sin embargo, si le da por coger por este lado,
y verifica que sí le da 1, o sea que sí es satisfacible, entonces ahí acepta. Es decir, que una máquina no determinista de Turing básicamente puede aceptar cuando puede adivinar el camino de aceptación. Y eso, aunque sea un poco abstracto, corresponde simplemente a poder, dada una asignación de estas, es decir, x igual a 1 igual a 0, x2 igual a 1, verificar si la fórmula es satisfacible o no. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la complejidad, ustedes creen, para que una máquina no determinista acepte esta entrada? La máquina no determinista es la que tiene que ensayar todas estas posibilidades, esas 2 a la n. La máquina no determinista no necesita hacer eso, simplemente es ensaya un camino, si le funciona dice sí, si no le funciona no dice nada y ya, ahí se terminó su trabajo, eso es todo. Porque por definición acepta si existe la posibilidad de llegar a aceptación. ¿Entendieron o no han entendido? Juan Camilo. No, no entendí muy bien, profe. Bueno, a ver si alguien entendió. Naim. Y luego... Sí, pues lo de no determinista. Sí, exactamente. Y la diferencia con la no determinista. Entonces, bueno, voy a tratar y si no, vamos a ver cómo Naim lo entiende y le explica a los demás. La diferencia está... Si quieren, piénsenlo. Si les dificulta pensar en máquinas no deterministas, piensen en algoritmos deterministas y no deterministas. Los deterministas son los que ustedes saben, el que para solucionar esto tiene que ensayar todas estas posibilidades. Ensaya con 1, 0, si se equivoca tiene que volver acá y cambiar este 1 a 0 como un backtracking hasta encontrar la que es, y eso tiene complejidad 2 a la n. Un algoritmo no determinista tiene una ventaja tremenda. El algoritmo no determinista acepta si existe, si por donde ensayó y le da, y verifica que es verdadero, dice sí. Si no le da, no dice nada. Y ese es todo su trabajo. Piénsenlo como una persona, un hermano o un familiar suyo que le dan una ventaja. El trabajo de él es mucho más sencillo que el de ustedes. El trabajo del no determinista es ensaye y si por casualidad le da que sí, diga que sí. Y si le da que no, no diga nada. Ese es todo el trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo soy un algoritmo no determinista, por ejemplo, yo puedo ensayar este. 1, 1. Me da falso, no digo nada, no la acepto. Ahí no la acepto, pero no significa que la va a rechazar, ¿no? Porque puede, yo no ensayé este lado, hay lados que no ensayé. Entonces, por definición, esa máquina acepta si existe entre sus posibilidades una en la que puede aceptar y rechaza cuando no exista la posibilidad. Por ejemplo, pongamos una fórmula que no sea satisfacible aquí. ¿Cuál sería? Pues simplemente esta. Esa forma no es satisfacible, ¿cierto? ¿O sí? ¿Esa fórmula es satisfacible? No, no porque, pues no sé cómo decir, las dos partes son contrarias. Sí, ensayemos esta a ver qué pasaría. ¿Qué pasaría en el único camino que funcionaba antes para este? Entonces, ¿qué me da este lado? 0 y 0. Entonces esta parte ya me da falso, entonces no funciona. Bueno, entonces la máquina, llega otra vez mi máquina. La máquina determinista tenía que ensayar todas las posibilidades y darse cuenta que ninguna funciona. Dice, ya ensayé todo y esta fórmula no es satisfacible. La máquina determinista la tiene más fácil. Él ensaya una, le dice falso, no dice nada.
y ahí termina su trabajo. Pudo haber ensayado esta por acá y también le da paso, no dice nada. Lo importante de esa máquina es que nunca vaya a decir sí, pues de la forma no es satisfacible, y él nunca lo va a hacer, porque siempre que ensaya le da que no es. Entonces, eso es equivalente a simplemente tener que, dados los valores de x1 y x2, verificar si funciona o no. Es como que ella hizo esta parte. ¿Entienden la gran diferencia? Es como que a Naim le tocara que buscar la solución y a Santiago solamente le tocara que verificar si la asignación que escogió es solución o no. Santiago le toca un trabajo mucho más fácil, ¿cierto? Que Naim. ¿Sí lo ven? ¿O no? Profe, una Profe, pregunta. Sí, en el- ahí, solamente por curiosidad, ¿esa no pasaría con 0 y 0? O sea, para x1 y x2. Ah, de pronto, no sé. Ah, Entonces, miremos a ver cuánto me da con 0 y 0. Santiago. sería, pues en el lado izquierdo sería 0 y negación de 0 sea 1. Digo, perdón, negación de 0 sea 1 daría 1, ¿cierto? Si esta parte te da 1 porque la negación de este me da 1. Ajá. Ajá. Y la derecha sería lo mismo, porque como es negación de x1, que x1 es 0, entonces sería 1 o 0, sería 1. Muy bien. Excelente. Tienes toda la razón. Igual la pregunta sigue. El trabajo de Santiago, pues ya Santiago buscó la solución de hecho, entonces vamos otro. Naim, volteemos los papeles. Naim, el trabajo que tiene que hacer es solamente verificar si da una asignación que él escoge es o no es solución. Santiago tiene que encontrar una solución como encontró la 00. ¿Cuál de los dos tiene un trabajo más difícil? ¿Entendieron esa analogía o no? Profe, ¿la puedo volver a repetir? Santiago tiene que encontrar una solución a esta fórmula. Entonces en este árbol él se vería como escogiendo por aquí, no me funcionó, la escogí por acá, no me funcionó, por acá tampoco, por acá, finalmente, después de muchos allá, le funcionó. Naim, el trabajo que él tiene que hacer es básicamente ensaye una asignación aleatoria y mire si le funciona o no, y me dice si le funciona. Pero, o sea, Naim es como un subproblema de Santiago, o sea, sería como más simple, muchísimo más simple. Exactamente, ese muchísimo más simple que dices es verificar, básicamente él tiene que generar algo y verificar, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es una máquina no determinista. No determinista básicamente adivina algo como 1 y 0, 1 para x1 y x2 0, o x1 0 y x2 0, y ensayo. Si ensayo digo y me funciona, digo sí, si no, no digo nada. Lo importante es que no vaya a decir sí cuando es no. ¿Sí me entienden? Y Profe, pero no entiendo, o sea, el algoritmo, él mismo genera las combinaciones y él mismo las intenta, o él solo el recibe una determinista, combinación. el determinista o el no determinista. No, el de Naim, pues el no determinista. El de Naim es, porque es que mira, no, Naim no tiene que generar, él simplemente ensaya, si genera una solución aleatoria, y ensaya y ahí terminó. ¿Por Ah, qué? ok. Porque la definición de que esto sea aceptado por Naim esto es aceptado por Naim si existe la posibilidad de que Naim la acepte. Y existe la posibilidad, ¿cierto? Si ensayara esto, él la aceptaría. Listo. O sea que en la misma definición, el problema de él es más sencillo. ¿Sí lo ven o no? Aparentemente más sencillo, que es lo interesante. Pero ya no es tan sencillo si él las tiene que generar, ¿no? O sea, No, pero de añadir. él no tiene que generarlas todas. No, no, no. Él es simplemente
la idea es que, Naim, dime los números aleatorios. Para X1 y para X2, entre 0 y 1. 1 y La cabeza. ¿Cómo? 1 y 0. Bueno, 1 y 0. Entonces, él coge esto. ¿Cuánto te da esto con 1 y 0? No, profe, o sea, sí entiendo, sí, sino que pues esa era mi duda, como si Naim solo verifica o genera y verifica. Ya, Genera y verifica. Si lo quieres ver así, genera y verifica. Aunque generar y verificar, pues no es complicado, ¿no? O sea, porque es pues sí. lineal. Ok. Y verificar es también lineal en este caso. Entonces si él mira que así tenga que generar y verificar, es mucho más sencillo que el trabajo de Santiago. ¿Sí ves eso, no? Sí, ¿Qué complejidad ahora tiene el algoritmo Naim para este problema? Generar y verificar. N, ¿no? Exactamente. ¿Qué complejidad tiene Santiago? 2 a la n. ¿Ya? Entonces, allí es donde vamos a ver la belleza de esto. NP son todos los problemas que yo puedo solucionar en tiempo polinomial con una máquina no determinista. Eso quiere decir que SAT pertenece a NP. ¿Por qué? Porque el algoritmo Naim soluciona esto en tiempo polinomial. ¿Soluciona por qué? Porque yo digo que esto lo acepta. Sí, solamente si existe una posibilidad donde él verifique y acepte. Ahora, o sea, eso es no determinista en tiempo polinomial. SAT en determinista pertenece a determinista tiempo exponencial por el algoritmo Santiago. ¿Ya? Entonces la pregunta que todo el mundo se hace es si SAT se puede resolver en tiempo determinista polinomial de P. Que uno no escribe de P, uno escribe simplemente P. Y aquí viene lo interesante, por motivos que vamos a ver luego, hola, SAT, si SAT pertenece a P, no solamente indica que SAT se puede resolver en tiempo polinomial, determinista, así como ya sabemos que puede determinar en tiempo polinomial no determinista, sino que todos los problemas, como consecuencia, todos los problemas NP sean iguales a los problemas P. Es decir, que generar y verificar sería exactamente lo mismo que buscar. Lo cual es contraintuitivo, porque ustedes en principio se imaginan que generar y verificar es mucho más fácil que buscar. ¿Me entienden? ¿La intuición o no? ¿No entendieron? Pues yo creo que sí, porque en una es nomás verificar, en otra es buscar, verificar y como que ser contundente en la respuesta de si o se cumple al menos para uno de todos los posibles o ninguno de todos los posibles lo cumple. O sea, es como más contundente, por decirlo de algún modo. Exactamente, entonces SAT pertenece a NP, fácil. SAT pertenece a tipo exponencial, ya lo mostré. Estas dos las mostramos aquí. Este no lo sabemos, es un problema abierto. Pero si esto es cierto, entonces indica que P es igual a NP. Que es ilógico,
contraintuitivo más bien, porque uno se imagina que no todo lo que se puede solucionar en tiempo polinomial no determinista se puede solucionar en tiempo polinomial determinista, porque determinista es más trabajo, es mucho más trabajo y no pueden ser ambos polinomiales. ¿Sí? Pero ahí está la pregunta abierta. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que sí o será que no? Entonces, de eso se trata, digamos, esta cosa. Bueno, entonces ya entendieron esto, ya explicamos lo de básicamente que SAT pertenece a tiempo determinista 2 a la n. Entonces, ¿dónde está la definición aquí? Un momento. Bueno, entonces, aquí está lo que hemos estado hablando. Decimos que una máquina de Turing decide un lenguaje L en tiempo TDN. Si para todo entrada del lenguaje de tamaño n se puede hacer en TDN movimientos o del orden de TDN movimientos, que eso fue lo que hicimos ahora. Con 2 a la n ensayos uno podía solucionar satisfabilidad, por ejemplo. Ahora, si la máquina es no determinista, que esto es lo importante, implica que para cada W que escoja, existe al menos un camino o una secuencia de movimientos de tamaño TDN, o sea, el número de movimientos es del orden TDN, que me lleva a aceptar. Y que la máquina se detiene en todas las entradas en tamaño TDN. Es decir, lo mismo que les había dicho. Cuando la máquina es determinista, no determinista, solamente es necesario que encuentren un camino que lo haga en la complejidad requerida. Entonces, por eso, como existe un camino que los lleva, digamos, a aceptación en tamaño n, con el algoritmo de Salim, en Naim, entonces, por este lado de aquí, o sea, hay dos variables, o si hubiesen n variables, lo podría encontrar en n. Bueno, entonces, esa es la noción, digamos, de complejidad. Entonces, miremos algunas cosas evidentes. Ahora, un lenguaje o un problema, si quieren, es miembro de la clase tiempo no determinista TDN si existe una máquina no determinista que la decide en tiempo TDN. Y para tiempo determinista, pues es lo mismo. Un lenguaje es miembro de la clase determinista TDN si existe una máquina determinista que la decide en tiempo o de TDN. Entonces, esto debe ser más o menos claro. El número de problemas o de lenguajes en la clase determinista TDN está incluido en el número de lenguajes de la clase no determinista TDN. ¿Eso es obvio para ustedes o no? Jorge. No, profe, no diría que es obvio. Aquí tienes todos los problemas que se pueden solucionar en tiempo no determinista TDN. Mira que el TDN es lo mismo. Y aquí están todos los que se pueden solucionar en tiempo determinista por una máquina determinista TDN. Piensa dónde deben haber más
o dónde deben haber menos. Y ahí entonces puedes... Pues deberían haber más en el no determinista, ¿no? Porque pues, toca ensayar más casos. No, no exactamente por eso, pero ¿alguien sabe por qué esa intuición, por qué esa ecuación es obvia? Acuérdese de la cantidad de trabajo que le toca a Santiago y la cantidad de trabajo que le toca a Naim. Juan, ¿Cuál es la pregunta, profe? Qué pena. esta ecuación, ¿por qué es obvia? Es que tengo re mal el internet y como que no se me marca el tablero. Bueno, Ángelo, esta ecuación, Pues, profe, la verdad, no estoy seguro, pero realmente mi argumento sí se iría más por el lado de lo que dijo Jorge, porque en el no determinista tenemos como mayor, o sea, como mayor, aunque es raro, porque en el determinista no se supone que tenemos que hacer más trabajo que en el no determinista, porque en el determinista tenemos que recorrer todo el árbol, mientras que en el no determinista, pues hacemos una generación pues, una generación aleatoria y verificamos, pero entonces no debería ser como los no deterministas los que estuvieron metidos dentro de los deterministas. no, porque estos son problemas. Mira, entonces tú tienes que preguntarte, estos son problemas que se pueden definir, resolver. Solucionar. Vamos a tener que estar más metidos en las finanzas de Andrés, porque va a ser un negocio. Como este ejemplo, 2 a la n. Y nos preguntamos si esto es n time 2 a la n. Dígame un problema en particular que esté aquí en tiempo determinista 2 a la n. ¿Qué problema en particular está allí? Profe, ahí estaría SAT, ¿no? Exactamente. SAT lo puedo solucionar en tiempo determinista 2 a la n. ¿SAT estaría aquí también? ¿SAT lo puedo solucionar en no determinista 2 a la n? Ya saben que lo pueden solucionar en tiempo polinomial. Entonces, véanlo por ese lado. Aquí tienen más tiempo para... O sea, imagínense que a Naim, que le toca que trabajar menos, también le va a dar incluso más tiempo para que termine esa generación y esa verificación. Él lo puede hacer en tiempo lineal y sin embargo yo le estoy dando 2 a la n para que termine. Entonces, ¿está aquí o no está aquí? Sí, profe. Exacto. ¿Nadie lo ve por qué? ¿O aparte de Simón? No, sí, más o menos. Naim. ¿Estás hablando, Naim? No se escucha nada. Luis Alberto. Sí, profe, pues si esto es más bien, si se puede ver como que pues está acotada, creo que entonces sí lo entiendo. Sí, exactamente, porque es del orden. O sea, lo que tienes que hacer tiene que ser del orden de Tiene que hoja. ser, tiene que estar por debajo, pues. Sí, y lineal es del orden, o sea, n es del orden de 2 a la n. ¿Ya? Entonces, recuerden, miren lo que dice aquí. Un lenguaje o un problema es un miembro de la clase NTime de TDN si existe una máquina no determinística o un algoritmo no determinista que la soluciona o lo decide en tiempo orden de TDN. Entonces, si él lo hace en tiempo n, pues tiempo n es del orden de 2 a la n.
Entonces, digamos que es... Profe, ¿Sí? es que de pronto a mí lo que no me queda claro es cuál es el uso de, como del subconjunto propio en este caso, o qué me trata de decir. El subconjunto propio, ¿cómo así? Que está contenido, Ah, porque que, hay... Sí, ¿por qué? Porque todo lo que puedes solucionar en un tiempo TDN determinista, pues claramente lo puedes hacer en tiempo no determinista TDN, porque aquí tienes que hacer menos trabajo y tienes más recursos, el recurso del tiempo, TDN. Entonces, si lo puedes hacer en esta máquina que tiene que hacer más cosas en TDN, pues también lo puedes hacer en tiempo no determinista TDN. Es como si yo te digo, Santiago tiene que trabajar mucho más y con mucho más tiempo para solucionar un problema que Naim. Entonces, si Santiago lo puede hacer en tiempo TDN, pues Naim, que le tuvo que hacer menos, pues también lo puede hacer. ¿Sí lo ves? ya, sí, profe. Sí, entonces por eso es que es obvio. Lo mismo si TD1 es del orden de O de TD2 de N. Entonces, si una cosa se puede hacer en tiempo T1 de N, pues también se puede hacer en tiempo T2 de N. ¿Por qué? Porque este T1 es del orden de T2 de N. O sea que este es básicamente el mismo orden. O sea que esta implicación también es cierto. Este es más complicado, y no lo vamos a ver, pero es un teorema bonito. Es los problemas que se pueden solucionar en n a la k, por ejemplo, lineal, cuadrado, cúbico, etc., están estrictamente contenidos, estrictamente, en los que se pueden solucionar en tiempo n a la k más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay problemas, mire que esta construcción, inclusión es estricta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para k igual a 2, que hay problemas que se pueden solucionar en tiempo determinista cúbico y que no se pueden hacer en tiempo cuadrático. O que se pueden hacer en tiempo cuadrático, pero no se pueden hacer en tiempo lineal. En otras palabras, todas estas clases de problemas no colapsan en una sola complejidad. Es decir, hay problemas. Una inclusión estricta significa que hay un elemento aquí que no está acá. Entonces hay un problema aquí que no se puede solucionar acá. Es decir, que hay un problema que se puede solucionar, por ejemplo, en n cuadrado. Aquí lo pongo. Por ejemplo, existe un problema P tal que, bueno, no lo pongamos P porque se me pone con polinomial. Existe un problema L, lenguaje y problemas son lo mismo, tal que L pertenece a tiempo determinista n cúbico y L no pertenece a tiempo determinista n cuadrado. Esa es simplemente una aplicación de eso. O sea que yo sé que hay problemas que son cúbicos, pero no son cuadráticos. ¿Entienden ese teorema? ¿Sí o no? O sea, ustedes podrían encontrar un problema que es inherentemente cúbico y por mucho que ustedes lo piensen, no va a poder ser solucionado en tiempo cuadrático. Eso es lo que me está diciendo. Que existe esa posibilidad. ¿Entienden o no? ¿Santiago? Sí, profe. Sí, sí entiendo. Bueno. Entonces, veamos unas clases importantes. La clase P y la clase NP. Entonces, los problemas tratables, teoría de complejidad, el conjunto de todos los problemas tratables
Es la unión de todos los problemas que se pueden solucionar en tiempo n a la 1, o n a la 2, o n a la 3, o n... Mejor dicho, son todos los problemas que tienen una solución polinomial. Entonces, por ejemplo, saber si una cadena termina en 1, una cadena binaria termina en 1, ¿qué complejidad tiene eso? O sea, si mi lenguaje es ¿N? Exactamente, el conjunto de todas las 0 asterisco 1. Eso lo puedo hacer en tiempo lineal, ¿cierto? O sea que este L está aquí, porque lo puedo solucionar en tiempo n a la i. Profe, una pregunta. Palíndrome, ¿qué complejidad cree que tiene? ¿N también? Sí, n. ¿Cómo lo pueden hacer en tiempo lineal? Recuerden que en palíndrome tienen que ser, pues que la cadena se pueda leer de atrás para adelante, lo mismo que de arriba abajo. Lo pueden hacer lineal, seguramente lo pueden hacer polinomial. Entonces L pertenece a P, a este P. Lo mismo L de las W, de las cadenas W, tal que W es igual al reverso de W. Entonces una forma de hacerlo es si ustedes tienen dos cintas, en una cinta tienen W, luego hacen una copia de W en la segunda cinta y empiezan a comparar el primer carácter con el último, luego el segundo con el penúltimo y así sucesivamente hasta llegar a la mitad. Entonces, pues dependiendo de cómo está la máquina, lo podrían hacer en tiempo lineal o tiempo cuadrático. En todo caso es polinomial y pertenece al este L'. Entonces, L' también pertenece a P. Entonces, estos son todos los problemas que se hace con una máquina determinista en tiempo polinomial. Entonces, por eso esta unión. Porque yo no sé si es cuadrático, están los cuadráticos, los cúbicos, n a la 1000, n a la 1.000.000, todos estos. Los NP es exactamente lo mismo, excepto que las máquinas que utilizo aquí pueden ser no deterministas. Claramente, P está incluido en NP, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes, ¿no? Pues, básicamente, aquí les toca hacer más trabajo que acá. Entonces, todo problema que pueda solucionar, tenga solucionar polinomial, entonces claramente va a tener solución polinomial, no determinista. ¿Es claro por qué esta inclusión se da? ¿Alguien Pues ve? esa no es muy parecida a lo que acabamos de decir atrás. Exactamente. Lo que no se sabe es si la implicación en el otro sentido es cierto o no. Es decir, lo que no sabemos es si NP está incluido en P. Es decir, no sabemos si P está estrictamente incluido en NP. Eso no se sabe. Aunque parece intuitivamente que sea cierto, no se sabe. ¿Ya?
Bueno, entonces, ¿ya entendieron que es un problema P y que era un problema NP? Bueno, entonces, lo bueno de los problemas NP es que se pueden reducir entre ellos los que son completos. Otros problemas que son NP completos está, y ya vamos a ver que es completo. Pero otros problemas NP es, ¿ustedes saben qué es un ciclo hamiltoniano? ¿Qué es un ciclo? ¿Nadie sabe ¿alguien sabe quién es un ciclo, qué es un ciclo hamiltoniano? Pues Bueno, ¿sí? lo que recuerdo del curso de árboles y grafos del semestre pasado, pues así nomás, como recordando, no era poder tener un circuito dentro como de un grafo, es decir, que parta de un grafo, pase por todo, parta de un nodo, pase por todos los demás y vuelva a ese mismo nodo sin repetir un camino. No, es simplemente que uno pueda encontrar un camino que pase por todos los nodos del grafo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues este grafo obviamente es hamiltoniano porque, ¿sí? Entonces, ahora, y eso uno lo puede representar en binario así con la matriz de adyacencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué complejidad tendría eso? ¿Qué algoritmos se imaginan? Deterministas. O sea, para encontrar si existe un camino hamiltoniano. ¿Qué se le ocurre? ¿Eso no se podría hacer con un tipo de BFS? ¿Cómo así solamente con eso? ¿Por qué? No entiendo. Porque, bueno, pero es solo un camino, ¿no? Sí, sabes si existe un camino hamiltoniano. Pues sería desde un nodo inicial, Ujú. comenzar a ver de ese nodo, miro cuáles son a los que puedo llegar. Entonces primero mando uno, eso sería más un DFS. Mando uno y entonces miro si por ese camino, como dada una condición, cualquiera que sea, llego a un nodo final. Ujú. ¿Y qué Y complejidad tendría eso? Y tienes que verificar que pases por todos los caminos también, ¿no? ujú, pero eso no se puede hacer cuando yo paso por el nodo, le dejo como un marcado, y entonces al final pregunto si todos están marcados. Sí, podría ser. ¿Y qué complejidad tendría esa sugerencia que tienes? Por encima, que Pues, profe, por encima yo pensaría que es cuadrático. no. Mira que lo que está sugiriendo es más difícil incluso que SAT. Porque qué tal que te equivoques cuando te vayas a uno que no es si te tienes que devolver y tú no sabes hasta dónde te tienes que devolver, ¿cierto? ¿Sí entiendes? Tú dices, paso de B1 a Ya es B3, de B3 a... tipo, ¿Cómo? no, profe, que es como tipo, ¿cómo se llama esto? El tipo, o sea, el N y signo de exclamación, ¿cómo es que se llama eso? Factorial, algo así. Ujú. Sí, pues factorial es muy sencillo. Ustedes cogen todos los nodos y se dan todas las permutaciones. Y luego miran si, si existe un camino representado por cada permutación. O sea, ustedes cogen, por ejemplo, el camino B1, B5, B2, B6, B4, B3. Miren, ¿esto es un camino? No, no es un camino. Entonces ensayé otro.
Entonces la complejidad estaría dominada por el número de permutaciones, que es n factorial, lo cual es peor que 2 a la n. Entonces, la pregunta es si existe un polinomial, y la respuesta es que no se sabe, porque es un problema que también es NP. ¿Ya? La pregunta es si es no determinista, si es polinomial en el mundo no determinista. Entonces, en el mundo determinista tienen que ser todas las permutaciones, la solución que sugerimos, y eso es un número factorial. Entonces, ese algoritmo que sugerimos no está en P. P es la clase de todos los problemas que se pueden solucionar en tiempo polinomial, y hasta ahora no hemos encontrado una solución polinomial. Sugerimos una que era no polinomial, n factorial. La pregunta es si este problema está en NP. Recuerden en NP lo que tienen que hacer. ¿Recuerdan en Naim? Naim, ¿qué harías en NP para, si eres siendo no determinista, qué harías para saber si solucionar ese problema? Pues pruebo un camino y digo si ese repite aristas. Exactamente, coges un camino y miras si es hamiltoniano. Es decir, si tiene todas, y ya, eso es. Si resulta que ese camino tiene todos los vértices del grafo, entonces dice sí. Si no, no dice nada. Entonces, claramente es no polinomial. Claramente no es NP, polinomial en el mundo no determinista. Una máquina no determinista. Recuerden, Profe, en los pero deterministas ustedes tengo adivinan. una pregunta. ¿Sí? O sea, en el peor de los casos, un no determinista no sería como un determinista. O sea, en el peor de los casos, suponiendo que el último camino que pruebe sea Pero el correcto. no hay último, porque solamente tienen que sellar uno. ¿Sí ves, Juan? Eso es lo que te tiene confundido. El trabajo de Naim es muy sencillo, es genere uno y me diga si es o no hamiltoniano. Ese es todo su trabajo. Yo pensé que generaba todos y probaba todos. No, porque si no sería igual que el de Santiago. Ok, ya, listo. Ok. Pongan mucho cuidado porque eso confunde a muchas personas. Casi siempre todo el mundo se confunde con eso. Es que para decidir si un grafo tiene un camino hamiltoniano, el trabajo que le toca a la máquina no determinista que lo solucione es mucho más sencillo que el que le toca a la determinista. En la no determinista se necesita que existe un camino en el cual ustedes aceptan que existe. O sea, eso indica que escoja, y si lo hace, diga sí, si lo hace no. ¿Y cómo escoge? Pues genera algo, una permutación. ¿Cómo genera una permutación? Pues, ¿qué complejidad tiene generar una permutación? Pues lineal, ¿cierto? Ustedes dicen, la permutación podría ser B3, B2, B1, B5, B4, B6. Ya, ahí terminó mi trabajo de generación. Segunda cosa, verifique si ese cambio es hamiltoniano o no. Pues miro si entre B1, B3, o sea, los que dije, existe un camino y ya. Profe, y si no es, o sea, no estoy solucionando nada, por así decirlo. No está solucionando nada, pero es que esa es la definición de la máquina no determinista. Las máquinas deterministas son abstracciones, ellas no existen. Uno no tiene una máquina determinista debajo del colchón. Son abstracciones matemáticas. ¿Ya? Entonces las máquinas no deterministas no existen. Eso debe quedar claro. Pero lo que tú tienes que pensar, Juan Camilo, es no si existen o no, sino que si P llega a ser igual a NP, generar y verificar es lo mismo que buscar, lo cual sería algo totalmente contraintuitivo y tendría repercusiones fundamentales en la teoría de la complejidad y en los algoritmos. Bueno, otro problema es el problema del clique de tamaño K. El problema ustedes saben que es un clique, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un grafo
con n vértices. Un clique de tamaño K es un subconjunto de todos los vértices, tal que entre cada par de nodos en ese subconjunto existe un arco. ¿Ya? Es decir, que en ese subconjunto todos los nodos están conectados los unos con los otros. Si ese subconjunto es de tamaño K, entonces uno dice que ese grafo tiene un clique de tamaño K. Entonces, el problema del clique de tamaño K es, a mí me dan un K y me dan un grafo y me dicen si existe un subconjunto de tamaño K que es un clique. Es decir, que todos sus nodos están. Por ejemplo, miren aquí. Este es mi grafo B1, B2, B3, B4. Y me preguntan si existe un clique de tamaño 3. Pues aquí está, ¿no? Me preguntan si existe un clique de tamaño 4. No, no lo hay. ¿Existe un clique de tamaño 2? Sí lo hay también. B1, B2, B1, B3 y B2, B3. ¿Listo? ¿Entendieron la noción de clique? De clique de tamaño K. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Ese problema... Sí, es un componente fuertemente conexo, algo así. Sí, existe un componente fuertemente conexo de tamaño K. La pregunta es, otra vez, ¿cómo lo solucionan? Pues pueden enseñar todos los subconjuntos de tamaño K, de un conjunto de N, que eso es un número, es este número, el número de combinaciones K de N, que como ustedes sabrán es una expresión, digamos, no polinomial en general, a no ser que K sea igual a 2, cuyo caso es cuadrático, pero en general es una expresión no polinomial. Eso sería el algoritmo determinista. Ensaye todas las posibles combinaciones de... Ahora, Salim, ¿cuánto lo podrías solucionar tú siendo no determinista? Pues me pasan, yo supongo que cada nodos y yo diría si son o no son. O tú generas K nodos y miras si en ese subconjunto, entre esos hay ejes, están fuertemente conexos. ¿Sí? ¿Y qué complejidad tendría eso? Creo que n cuadrado, no. Sí. O sea, no, el K Sí, cuadrado, es decir, más bien. k cuadrado, sí, sí. Entonces también es polinomial. Entonces, bueno. Para terminar, ya vimos tres conjuntos, tres problemas NP. Viene la noción de reducción polinomial. ¿Qué es reducción polinomial? Que yo tengo un problema, digamos, L1, un lenguaje L1, y yo lo quiero reducir a otro problema de L2. ¿Ya? De tal manera que W pertenece a L1 si solamente si W2 pertenece a L2. ¿Y quién es W2? Es la reducción, la transformación de W1 de L1 a un W2 de L2. En otras palabras, es más o menos así. Ustedes tienen L1 aquí, y ustedes tienen L2 acá. Y una reducción polinomial es una función que me pasa un W1 de aquí a un W de acá. Y esto lo hace en tiempo polinomial. Esta reducción, esta transformación de aquí, F,
de W1 se hace en tiempo polinomial, no puede ser exponencial. Entonces, por ejemplo, si aquí, si en el E1 tenemos SAT y aquí tenemos clique, me transforma una fórmula en fórmula normal disyuntiva, me la transforma a un grafo que tiene un clique de tamaño K. Entonces transforma este problema en otro problema. Es algo fundamental en computabilidad y matemática en general, transformar un problema en otro. Entonces la idea es que este W pertenece al E1, sí y solamente si W pertenece al E2. Veamos un ejemplo sencillo. Hay un problema que se llama 3SAT. 3SAT es como SAT, pero ustedes solamente tienen 3 variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es 3SAT, tiene x1, x2, x3, x4. Bueno, y aquí tenemos otra variable. Entonces, este no es 3SAT, este es 4SAT. 3SAT sería, digamos, el que teníamos antes. O sea, mis instancias solamente tienen 3 literales máximo. ¿Ya? Este tiene 4 literales. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo puedo reducir todo problema que tenga un número arbitrario de literales en uno que tenga nomás 3 literales y que preserve satisfabilidad? Es decir, que mi fórmula, voy a escribirlo aquí, que mi fórmula que pertenece a SAT, o sea, una fórmula es satisfacible si y solamente si f de phi pertenece a 3SAT. Es decir, yo puedo transformar esta fórmula que tiene un número arbitrario de variables, de literales, a una que nomás tenga 3 literales y que sea satisfacible si solamente si esta es satisfacible. ¿Cómo pueden hacer eso? Por ejemplo, en esta transformación, la idea es mostrar que E1 es satisfacible si E2 es satisfacible. La diferencia aquí es que cada cláusula tiene solamente 3 literales. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo lo hacen? Es básicamente transforman esta disyunción en una conjunción que tiene x1 o x2 o z y x3 o x4 y la negación de z. ¿Alguien puede ver por qué E1 es satisfacible si solamente E2 es satisfacible? Allá están las dos fórmulas. Entonces ustedes están partiendo la cláusula en dos cláusulas, ¿cierto? Ah, profe, porque en última Z y Z', digamos que se anularían entre sí, lo cual dejaría solo el valor de verdad de x1, x4. Sí, exactamente. Entonces, siempre que ustedes tengan 4 variables, 4 literales en esta cláusula, la pueden transformar así. ¿Sí ven? Y si tienen 5, la pueden transformar a una de 4. Y de 4 la pueden transformar a una de 3. Curiosamente, una de 2 no la pueden transformar a... Una de 3 no la pueden transformar a una de 2. Pero hasta
de cualquier número puedo transformar a estas cláusulas de esta manera. ¿Es claro para ustedes por qué esa reducción funciona o no lo han visto todavía? ¿Alguien le quiere explicar? Pues, profe, yo podría decir más o menos lo que entendí. Ujú. Y es que partimos de uno en donde tenemos una sola cláusula de 4 variables o 4 literales y nos piden convertirlo, o sea, nos piden convertirlo a otro conjunto donde la condición es que las cláusulas tienen como máximo 3 literales. Ujú. Sí. Bueno, ahí yo tengo una pregunta, profe. Cuando dice como hay ese 3 SAT, ¿es que todas deben tener 3 literales o pueden tener menos de 3? Menos de 3 sí, pueden tener 2 nomás, o una. Ok. O sea, máximo 3. Cada cláusula, no la fórmula. Mira que esta fórmula tiene pues 1, 2, 3, 4, ¿cuántas tiene allí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿no? 6, pero cada cláusula tiene 3 literales. Ujú. Entonces, ahí lo que se hace es que se parte la fórmula inicial en 2, dejando en una cláusula a la izquierda x1 o x2 y en una cláusula a la derecha x3 o x4. Ujú. Y eh, pues yo vi como el hecho de que el z se metía ahí Ujú. para completar los 3 campos, pero no sé cómo, por qué razón, si se pueden menos de 3 no se puede dejar solo la separación de las dos. O sea, que se quede x1, x2 y x3 o x4. No, porque si no, no te funciona porque ¿qué pones en el otro lado? Acuérdate que también tiene que ir de aquí para acá, ¿no? Esto es una doble implicación. Mira, ¿cuándo esto es satisfacible? Cuando alguna es Sí. verdadera. Entonces supongamos que x1 es verdadera, entonces esto sería trivialmente verdadero porque si x1 es verdadera, entonces yo puedo poner este z en 0 y esta negación de z me quedaría en 1. Entonces esta parte de aquí también sería verdadera y esta pues como x1 es verdadero, entonces E2 es verdadero. ¿Ya? Si la que es verdadera es x3, es la verdadera. Bueno, con x2 es lo mismo, ¿no? Si x3 es la verdadera, entonces todo esto es verdadero. Entonces yo pondría el z en 1 para que esta parte pues sea verdadera. ¿Entendieron esa parte o no? ¿Ángelo? Sí, profe, ya entiendo. Ese ¿Sí? z es lo que me permite conectar las dos cláusulas como si fueran una sola. Exactamente. Entonces, ahora, de aquí para acá, porque que esto sea verdadero tiene que implicar que esto también es verdadero. Porque es un if and only if. W1 está en L1, sí, W2 está en L2. Esto. Si esto es verdadero, entonces esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero. ¿Cierto? Ahora, el valor de z no importa, porque como tenemos aquí 1 y la negación de 1, básicamente es como, no importa lo que esas dos sean. Pero entonces, sí tiene que pasar que o x1 es verdadero, o x2 es verdadero, o x3 es verdadero, o x4 es verdadero. Entonces, por eso es que estas dos se implican.
Entonces, Profe, eso me gusta. pero una pregunta. Ujú. Entonces, Z en sí viene siendo un valor condicionado al valor de las otras variables, ¿cierto? Sí, claro, pero eso lo puedes hacer porque acuérdate que es satisfabilidad. Tú puedes encontrar un valor que te haga funcionar eso. Eso es lo que tienes que hacer. Vale, profe. ¿Sí? Mejor dicho, si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero. O sea que, como aquí está Z, aquí está la negación de Z, eso no es verdadero por Z, sino por esta variable de aquí. Entonces, o una de estas dos es verdadera o una de estas dos es verdadera. Si una de estas dos es verdadera, esto es verdadero. Y si una de estas dos es verdadero, entonces esto es verdadero. ¿Me, profe, una pregunta? Ujú. Para nosotros poder como comprobar o validar nuestra reducción, tenemos que con el modelo, bueno, con un modelo que sea satisfacible en uno, lo pruebo en la otra y también tiene que ser satisfacible, ¿cierto? Ujú, sí, Ok. en ambas direcciones. Es un if and only if. Bueno, entonces es una reducción de SAT a 3 SAT. Es como un problema más complicado, ¿no? Que aparentemente es menos complicado. Pero miren que como reduje SAT a 3 SAT, perdón, tras a 3 SAT, entonces quiere decir que para solucionar SAT, yo podría simplemente utilizar el algoritmo de 3 SAT. Entonces tengan eso en cuenta. Bueno, otro un poquito más complicado, que no lo voy a ver por cuestiones de tiempo, es la reducción de 3 SAT a clic. Uno puede coger un problema de 3 SAT y convertirlo en un problema de cliques. ¿Y cómo hace? Por cada cláusula que yo tenga, yo creo como un grupo. Entonces estos son, digamos que estas son mis 4 cláusulas. Y yo voy a crear un grafo de la siguiente manera. Entre dos grupos, yo pongo un arco de un nodo a otro. Si esos arcos no son el uno no es la negación del otro. Es decir, yo no voy a tener un arco de, ¿dónde está X2? Y X2, yo no voy a tener uno de aquí a aquí. ¿Ya? De resto yo lo voy a tener en cualquier parte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una posibilidad es X3 a X2, porque eso no se está negando el uno al otro. X2 a X1, X1 a X3, X3 a X2. Entonces allí está. Y ese también es un clique de tamaño pues 4. ¿Y por qué eso soluciona el problema? Porque básicamente yo los puedo unir porque si a este yo le asigno 1, a este también le puedo asignar 1 o lo que necesite, a este también y a este también y hacer la fórmula satisfacible. ¿Por qué no hay un arco de una negación al otro, de aquí a aquí, por ejemplo? Porque si a este le pongo un 1 aquí, pues aquí me quedaría el negado. Entonces no me funcionaría. Entonces de esa manera uno puede mostrar que, por ejemplo, esta fórmula se puede reducir en tiempo polinomial a este grafo. Es importante, si yo voy a utilizar un problema, un algoritmo, un problema para solucionar el otro, que la reducción de un problema al otro se pueda hacer en tiempo polinomial, porque si no, no me sirve de nada. Si la reducción la tengo que hacer en tiempo exponencial, pues no me está ayudando a que mi problema que tenga la complejidad de este. Es decir, que si yo encuentro un algoritmo eficiente para clic, tendría uno eficiente para 3 SAT. Y como SAT se puede reducir a 3 SAT, tendría un algoritmo eficiente para SAT. ¿Sí ven cómo se reducen los unos a los otros? Okay. Es decir, nosotros encontramos esta reducción.
pasamos de SAT, lo reducimos a 3 SAT y 3 SAT a clic. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan un problema, me preguntan si una fórmula es satisfacible, yo la podría reducir a 3 SAT y esa de 3 SAT la podría reducir a un grafo y verificar si existe un clique de tamaño K. Entonces, un problema totalmente diferente lo estoy transformando a este problema. Y si yo aquí tengo un super algoritmo aquí, entonces me puede solucionar este problema aquí aprovechando este algoritmo de acá. ¿Entiendes esa noción de reducción? ¿Sí o no? Juan. Sí, profe, sí, sí, o sea, a grandes rasgos la entendí. Bueno, pero aquí viene en lo que quiero terminar y cerrar la noción de NP completeness y open question. Un problema se dice que es NP completo si es NP, y ya vimos que era NP, que se puede solucionar polinomialmente con la máquina de Naim, con una máquina de Naim, pero que además que todo otro problema, no uno solo, todos los demás problemas que también sean NP, se puedan reducir en tiempo polinomial a él. Yo no sé si ven la importancia de esto. NP completo es, él es NP y además todo otro problema que exista se puede reducir a él. Todo otro problema que sea NP. Entonces, a ver, te voy a decir un problema que es NP completo, es SAT. Ese fue el primer problema que se probó que era NP completo. Eso significa que cualquier problema que exista que sea NP, por ejemplo, click, por ejemplo, 3 SAT, por ejemplo, hamiltonianos, todos se pueden reducir a él en tiempo polinomial. ¿Ya? Entonces, como todos se pueden reducir a él en tiempo polinomial, entonces se dice que no solamente es NP, sino que SAT es NP completo. Ahora, miren la definición, esto es importante y espero que estén concentrados. El que no me conteste lo rajo ahorita mismo. Por esa definición que acabo de dar, 3 SAT también es NP completo. Es decir, es NP, pues eso es fácil, con el algoritmo de Naim lo hacemos. Ustedes asignan variables y miran a ver si lo solucionan o no. Entonces es NP, pero también tengo que mostrar que cualquier otro problema NP se puede reducir a él en tiempo polinomial. ¿Cómo hacen eso? Profe, para una pregunta. Uh-huh. O sea, yo tengo que todo NP se puede reducir a SAT, ¿cierto? Uh-huh. En tiempo polinomial. Entonces tengo como esa premisa. Pero lo que vimos ahora fue que podemos pasar de SAT a 3 SAT en Uh-huh. polinomial. Sí. Entonces ahí no habría como alguna suerte de transitividad donde todo NP se puede convertir en 3 SAT. Exacto, no es solamente suerte, sino que, acuérdense, este es polinomial, ¿cierto? Este es un polinomio aquí, digamos P1. Este es un polinomio P2. Un polinomio más otro polinomio es ¿qué? Otro polinomio. Otro polinomio. Entonces, esto es un polinomio, quiere decir que esta reducción de aquí, perdón, eso está muy... Esta reducción de aquí me llevaría este problema de aquí en tiempo polinomial a 3 SAT. Y por transitividad, como tú lo dices, todos los demás también. Es decir, ¿y cómo demuestro que clique es también NP completo? Pues lo mismo. Aquí está clic.
Para mostrar que todo NP se puede reducir a él, pues lo hago así. Reduzco a SAT, luego a 3SAT y luego a P. Sería la suma de 3 polinomios esta reducción, que es en sí un polinomio. Entonces, quiere decir que clic también es NP completo. Cualquier otro NP que haya se puede reducir a él. Eso es bastante fuerte. Cualquier otro, yo no les di las reducciones, pero yo sé que existen esas reducciones. Ahora, aquí viene lo más impactante. Si ustedes alguna vez, en un momento de genialidad, descubren un algoritmo polinomial para este determinista, polinomial pero determinista, esto sabemos que existe uno polinomial pero no determinista. Es decir, si... ¿Quién es el que lo estaba haciendo ahora que ya se fue? ¿Santiago? Si el trabajo de Santiago aquí, si Santiago puede solucionar esto en tiempo polinomial, no salir porque a Naim le toca muy fácil, pero si a Santiago le toca más difícil, entonces todos los problemas NP que existan en el mundo, que es un número infinito, también todos tienen solución polinomial. ¿Por qué? Esa es la pregunta que quiero que vean. Por lo mismo, ¿no? ¿Qué? Pues porque yo puedo reducir cualquier NP a clic. Entonces, si clic es, lo puedo hacer en no en determinístico polinomial, pues cualquier otro problema lo puedo reducir a ese. Y probabilidad que NP igual a P, supongo. Exactamente. Asumamos que la complejidad de clique sea P4, un polinomio P4. ¿Cuál sería la complejidad de solucionar este problema entonces? Si P1 más P2 más P3 más P4, ¿no? exactamente. Entonces ahora ya ven que estas preguntas y estas búsquedas, estos estudios por los problemas NP completo son fundamentales por eso exactamente. Porque el día que alguien llegue a encontrar esto, todo esto colapsa. Todos estos se volverían polinomiales. Entonces básicamente ahí concluimos que P es igual a NP. Si Santiago encuentra un algoritmo polinomial para clique, todos los NPs se pueden hacer en tiempo polinomial. Es decir, que NP va a ser igual a P, porque P ya estaba incluido en NP, ¿no? Eso lo vimos antes. ¿Entendieron? Entonces, allí radica la importancia de esta pregunta. ¿Es P igual a NP? Nadie sabe. $1.000.000 para que lo solucione. Son los problemas abiertos en matemática. Y allí terminamos el curso y la clase. Poco maratónica la reducción, la introducción a la teoría de complejidad, pero creo que les debe quedar algo. Ya saben qué es NP, ya saben qué es P, ya saben qué es una reducción. Que son los conceptos fundamentales que deben recordar. Bueno. ¿Una pregunta? Ve, profe, yo tengo dudas del parcial y del proyecto, como que las fechas. No sé si estoy medio perdido. Nicolás. Pues quedamos que el parcial los entregamos hoy, ¿cierto? Pero sería hoy en las horas de la tarde, si Frank está de acuerdo, y las sustentaciones de ambas cosas, parcial y proyecto, serían el 14, es decir, en 7 días. Pero sí puedes sacar notas. Nicolás, ¿cuándo es la entrega de notas? ¿No es para este lunes? De notas es hasta el 15, tengo entendido. ¿Estás seguro? Pues Rocha está asumiendo eso. Y Rocha nos dejó el parcial, de hecho, hasta el viernes. Y las sustentaciones con él son el 14 también. Yo creo que es mejor lo siguiente. Más bien, démosle hoy un taller a los muchachos.
para que lo trabajen para la monitoría. Y después de la monitoría se les da el parcial para que lo entreguen el viernes con el proyecto y lo demás. ¿Este viernes, El, sí, Simón, el el otro. 11. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de ver algo parecido y tengan oportunidad de trabajar. Si lo quieren o si no, le podemos dar todo el... ¿Prefieren el taller primero para que lo puedan trabajar hoy, solucionar dudas mañana, o quieren el parcial ya de una? Profe, es que yo no sé, Pues, yo creo que la fecha del último parcial podía ser el 12, algo así. No, o sea, no entendí eso. En el calendario académico. No sé, a mí no me ha llegado ese calendario. ¿A usted no les ha llegado? Nicolás, ¿puedes mirar? sí, pero la entrega de notas final es hasta el 15. Ok. Bueno, Pues entonces, el, el taller parcial a ellos se les entregó hace como semana y media. Y en las monitorías hemos estado tú ya le viendo entregaste el parcial. Ah, ya. Pero me imagino que el taller. no incluye esta parte. O sea, el parcial, sí, Eh, pero no, ahora ya las pueden solucionar o mirar. O no sé sí, qué sí, sí. taller le pasaste tantos que hay. El del semestre pasado. No lo va a recordar exactamente qué es, pero tiene preguntas de complejidad. Sí, señor. Y Tiene ya, 2 preguntas de complejidad. y esos los trabajaron o no lo han trabajado todavía. Trabajamos uno que era el de las potencias de 2, Ajá. que por eso fue que Ángelo y Santiago pudieron participar Ah, pues, Ángela, estoy defraudado. No mentiras. y, y lo otro, ¿y el otro cuál era? lo otro sería No, 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 y la el otro. unión, ok, Perdón. sería lo de la unión de 2 polinomiales, que Ah, sería la suma de los polinomios, bueno, entonces, eso lo podrían trabajar en la monitoría, ¿no? ¿Cuándo es la monitoría? ¿Mañana? el miércoles. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es, o sea, el parcial es para el viernes y el miércoles tienen otra monitoría para que revisen estos temas, las dudas que puedan tener, y el ejercicio del taller que no han hecho. Profe, yo tengo una pregunta o de pronto más una contrapropuesta y es, de pronto no sería posible, como bien nos falta, digamos, repasar el tema de complejidad, pero la otra parte, pues ya la hemos trabajado como un poquito más. ¿No habría la posibilidad como de que nos mandaran el parcial hoy, sea pues ahora en la tarde, para ir haciendo eso y que después de la monitoría ya resolver solo los que tienen que ver con complejidad? Pero lo que pasa es que cada grupo tiene un parcial diferente. Entonces, no sé si sea bueno como que se reúnan todos a hablar de un parcial, entonces ya empiezan a qué pregunta te tocó a ti y todo eso. O sea, sería más complicado así, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, profe, yo lo decía más que todo, es como para comenzar a trabajarle desde ahora y que después no se amontone todo a las últimas, los últimos 3 días de la semana. Mm, a ver. Mm, Nicolás, ¿qué opinas? Pues yo no tendría problema. De hecho, yo estoy de acuerdo porque, pues al menos yo estoy siendo como que más precavido con los plazos. Por ejemplo, en algunas materias, yo estoy súper azarado porque los plazos Bueno, son muy listo. corticos.
Entonces, bueno, terminemos rápido porque hablando de plazos, tengo otra clase en estos momentos. Ay, Eh, verdad. entonces, bueno, está bien. Por mí la propuesta de Ángelo está bien. Entonces, hoy le enviamos todo el examen. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Entonces, hoy en la noche les llega el Y examen. queda,